Les voy a contar sobre el tarot. Tengo tres, miren. Este de Gustave Doré es el que hizo las ilustraciones de la Divina Comedia, me parece que también de Don Quijote. Uno de Genshin Impact, pero este es cortito, es nada más los 22 arcanos mayores. Y tengo el Visconti Sforza, uno de los más antiguos, bueno, el más antiguo que está casi completo. Y se dice que pintó Leonardo da Vinci al menos dos cartas. Venía con este librito, el Tarot de Oro. Entonces, aparte de ese librito, también leí otras cosas, otros libros, entre ellos este, que es el que voy a analizar en este caso. Aunque hay otros que revisé antes, pero pues al limpiar y organizar de nuevo mis libros, pues me encontré estos que estaban perdidos, no los hallaba desde hace mucho. Entonces, pues decidí contarles al respecto sobre cómo ha sido mi incursión en esto. Y es que lo primero les explico, hay una cosa que se llama antropología. Dentro de la antropología hay una cosa que se llama antropología cultural. Entonces, los antropólogos son estas personas que se van a tribus lejanas, a pueblos lejanos pues de la civilización más predominante en el mundo, hacia otra clase de civilización, que generalmente no se la llama así por prejuicio, y se ponen a apuntar todo qué es lo que hacen, sus rituales, sus costumbres, qué festejan, cómo se casan, cómo qué clases sociales tienen, cómo se distribuyen, qué creencias tienen, etcétera. Entonces, eso es lo que hacen los antropólogos, ponerse a apuntar cosas. Pues a mí me gusta eso mismo de la antropología, pero yo no soy antropólogo, soy psicólogo. Lo que ocurre es que me gusta mucho la antropología y por eso me gustan así meterme en todas las cosas a ver qué hay. A mí no me gusta ir a tribus, pueblos lejanos, me gusta más estudiar las culturas de pueblos que tienen aire acondicionado, pues, porque no quiero irme muy lejos. Entonces, por eso estas cosas me parecen interesantes. Por eso me meto a buscar qué piensan los judíos, qué piensan los cristianos, qué piensan los musulmanes, qué piensan los tarotistas, qué piensan esto, qué piensan lo otro, y así sucesivamente todos ellos, porque es cultura humana y eso es interesante. Eso, así que aquí, las primeras observaciones generales, casi como resumen del asunto, es que primero, antes que nada, estas cosas, los tarot, son obras de arte. Y son obras de arte creadas en el Renacimiento, en Italia, en el siglo XIV. ¿Y qué propósito tenían? Pues lo que sucede es que, por ejemplo, representativo, en aquellos tiempos, cuando se iban a casar uno de la familia Visconti con uno de la familia Sforza, entonces mandaron a varios pintores a que hicieran cartas en las que estuvieran los novios. Hay, por ejemplo, la carta de los enamorados, aparecen los novios. Hasta donde yo he leído, dicen que este era el novio y ella era la novia, y que los pintores los dibujaron así, pues enamorados. Por eso aparece en la pintura ellos con expresiones de indiferencia, porque en esa época la gente no se casaba por amor, se casaba por alianzas familiares, por motivos económicos, motivos inmobiliarios y motivos de sostener pues el prestigio de la familia o cosas así. Entonces lo que ocurre era eso, pues eran cartas hechas con los novios, o con familiares, con personajes legendarios o con figuras alusivas como el día del juicio, la nueva Jerusalén, del final del Apocalipsis y cosas del estilo. Entonces eran un regalo para los novios. Se los daban y ¿qué hacen con ello? Pues jugar a la baraja, igual que hacemos todavía hoy. Jugar al Dompel, con quién, al cinquito loco, cosas así. Y otro juego que también se menciona en este libro es que jugaban, por ejemplo, sacando uno de los arcanos mayores al azar, y entonces tenías que improvisar un verso, o sea, improvisar una poesía relativa a la carta y a alguno de los novios o a alguno de los presentes, o por ejemplo te tiraban así la botella y te tocaba entonces la carta que salga tienes que improvisar una poesía respecto a esa persona. Entonces eran las clases de juegos, era para lo que se usaban.
El simbolismo de las imágenes es notoriamente cristiano. No hay aquí nada egipcio, es cristiano. Por eso está la Nueva Jerusalén, la Carta del Mundo, está el Día del Juicio, etcétera. Entonces lo que ocurre es que eran obras de arte. Pues, y como toda obra de arte, cuando está bien hecha, llega al corazón de la gente. Y entonces, igual que nos ocurre a todos al escuchar nuestra canción favorita o al ver nuestra pintura o nuestra película favorita, pues sentimos que hay algo especial ahí, hay algo de divino o demás. Pero se dice que tienen algo de egipcio. En este caso, yo lo que he visto es que en las cartas como tal no hay nada egipcio. Lo que puede haber de egipcio es lo que se hace con ellas, que es distinto. Sucede que, por ejemplo, aquí en las religiones antiguas, volumen 1, en la página 173, es uno que ya les conté en otro video de ese libro, dice que los egipcios usaban expresiones aludiendo a los dioses que tenemos dentro, de manera que todos los dioses representarían, a la vez que ellos mismos y fuerzas de la naturaleza y demás, también cualidades de la personalidad o del cuerpo. Entonces, esta asociación que se hace entre todas las cosas de las cartas, por ejemplo, con las clases sociales, o también con partes de la personalidad de uno mismo, como búsqueda de autoconocimiento, cosas así, es lo que puede tener de egipcio, pero no porque esté en las cartas, sino es lo que se hace con ellas. Luego también se dice que las cartas tienen algo de hermético. En esto, pues no, en las cartas no hay nada de hermético. Lo que hay de hermético es lo que se hace con ellas. Por ejemplo, el vincularlas con los cuatro palos, con cuatro clases sociales diferentes de la época del Renacimiento. Y así, pues es como una forma también al asociar los 22 arcanos mayores con las etapas de la vida o con procesos de un desarrollo espiritual o cosas así. Es más algo que hace la persona que toma la baraja, porque hay personas que en su época, originalmente, quienes usaban esta baraja las primeras veces que se usaba, lo que hacían era jugar. Entonces, al vincularse cada una de las cartas para representar la totalidad del universo, al punto de que se crea, de que pueden predecir el futuro, cosas así, eso es lo que sí puede tener algo de hermético, porque la historia, los rollos de Giordano Bruno con el arte de la memoria, los círculos de la memoria, el propósito es el mismo, crear un espejo del cosmos. Entonces, se da cuenta que así como Giordano Bruno y nosotros creamos ese espejo del cosmos dentro de nosotros para memorizar y aprender, pues las personas que creen en esto lo que hacen es construir o suponer que el espejo del cosmos es esta baraja. Eso es lo que tiene de parecido la suposición de que entre el cosmos, el ser humano y Dios hay una simetría como un reflejo en espejos. Luego, una cosa que hallé es que hace mucho tiempo, cuando me puse a investigar estas cosas y que entrevisté a algunos que creían en esto y demás, y me puse a hacer pruebas leyéndole las cartas de algunas personas porque pues no se puede saber algo hasta practicarlo uno mismo. Digo, porque yo sé que alguna persona va a decir, "Ey, eso no es científico, cabrón. No sería científico si yo lo juzgara sin probarlo. Por eso lo que es científico es ponerlo a prueba. Entonces, lo que hallé es esto. Pues me fui dando cuenta de cómo era el proceso y lo optimicé. Entonces, el proceso era así. Se consulta al tarotista. Véanlo como un diagrama de flujo. Si les gusta la programación, hasta podrían ponerlo ahí como un código. Se consulta al tarotista acerca de un asunto. Ok, pasa el inicio. Luego el tarotista pone las cartas, no importa el modo, no importa el procedimiento, lo importante, el núcleo, la esencia del proceso es la interpretación, o sea, la hermenéutica, los procesos interpretativos del lenguaje. Entonces, y también pues de las imágenes, de las pinturas, porque son obras de arte y eso influye mucho. Entonces el tarotista pone las cartas y dice lo que ve. El consultante, al escuchar lo que dice, pues para optimizar el proceso, yo así sí, ponía las cartas y yo decía, veo esto, esto, esto y esto y esto, sin decir en el pasado, ni en presente, ni en futuro. ¿Por qué? Porque había posibilidades de equivocarse. Y
Esto en general, pues consiste en decirle a una persona lo que le ocurre a todos, como si solamente le ocurriera a él. Así, por eso noté que todos los que me preguntaban, todos los que les echaba las cartas, todos querían saber sobre el amor, el dinero o el trabajo. Entonces, ¿qué? Pues el amor, el dinero, el trabajo son cosas que nos atañen a todos. Entonces, yo específicamente profetizaba, les profetizaba a todos, o les adivinaba a todos desgracias amorosas. ¿Por qué? Porque es lo más probable, porque es lo que más sale, o sea, y es que es lo que más salía, pues es chistoso. Las desgracias son más fáciles de atinar que las alegrías. Entonces lo que ocurre es esto. El consultante al escuchar piensa él dentro, porque estos son procesos de anfibología. La anfibología es cuando una palabra o una expresión puede tener varios significados diferentes. Y entonces, por el contexto, tú tomas uno de esos significados y todos los demás los descartas. Entonces noté que a veces yo decía algo pensando en mente una cosa, pero luego me daba cuenta de que lo que yo dije, aunque no quise decirlo de manera directa lo que yo pensaba, porque pues aquí en Culiacán pues la gente a veces se relaciona con cosas turbias y pues yo no quería saber de esas cosas sobre otras personas. Yo me mantengo alejado de esas cosas lo más que puedo. Entonces, al pensar, pues, se me ocurrió mientras leía que algo tenía que ver con esto, entonces le dije sin decirlo. Y luego me di cuenta de que lo que yo dije se pudiera interpretar de muchas otras maneras diferentes. Entonces, la persona que me escucha agarra una interpretación de todas las posibles y dice, pues es la que me embona, entonces se está refiriendo a esto, pues. O sea, cada quien le agarra y le encaja en algo, pues. Que igual que todas las obras de arte, tú escuchas una canción y sientes que habla de ti cuando en realidad está hablando de otra cosa que no tiene nada que ver contigo. Así ocurre con las obras de arte y por eso ocurre igual con estas pinturas. Entonces el consultante dice, ¿me ocurrió en el pasado? En caso de que sí, le atinó, qué sorpresa, ¿no? En caso de que no, entonces, ¿me está sucediendo ahora? En caso de que sí, wow, le atinó. En caso de que no, entonces, entonces esto es lo que me va a pasar en el futuro. Vamos a esperar. Y ahí en ese vamos a esperar, pues está él, de aquí hasta que me muera. Entonces, ¿cuándo va a ser? Pues te puedes morir antes de decir, no, es que nunca pasó. Pero ahora, en caso de que nunca pasara, entonces cambié mi destino, gracias a que supe lo que pasaría porque me leyeron las cartas. Y en caso de que sí ocurriera, entonces, wow, le atinó. Entonces, es un algoritmo, pues, que no puede fallar, pero no es un algoritmo que describa la realidad, sino es un algoritmo que produce nuestra interpretación de la realidad. Así como dice Clifford Geertz sobre la religión, que las religiones construyen nuestra percepción del mundo. Y de esta manera, igual ocurre con esto. Estas cosas no predicen el futuro, es imposible. Lo que ocurre es que construyen una manera de interpretar las cosas que a veces nos hace encajar algunas, ¿no? A veces, no a todos, a algunos les falla. Así es como funciona en general. Ahora, sobre su origen. Este libro, en la página 4 dice esto, miren, está muy interesante porque es lo chilo. Mientras que este libro es como menos riguroso, este sí fue riguroso en los hechos históricos. Dice, las barajas de naipes existen en Europa desde el siglo XIV. La primera de ellas se componía de 4 palos, así como las barajas españolas actuales. En Italia del Renacimiento entre 1410 y 1442. Así nació el tarot. Luego, desde los últimos años del siglo XVIII, fíjense, desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII se usaban para jugar. Eran Yu-Gi-Oh, eran Pokémon. Igual que pues, las otras cartas de estas de One Piece, de todos esos TCG, todo eso. Que pues nos gustan, ¿no? Es que algo tienen esto, pues tener cartitas, dibujitos, así, pinturas bien bonitas de cosas que nos gustan, pues están bonitos, pues que
En algún momento puede que en el futuro alguien establezca una religión de Yu-Gi-Oh o algo así, igual que de Pokémon, ¿no? Los ocultistas a partir del siglo XVIII han considerado el tarot una parte indispensable de su arsenal mágico. Se inventaron numerosas historias y asociaciones espurias para atribuir a la cartomancia lo que consideraban un adecuado pedigrí de antigüedad. Se remontó su origen al antiguo Egipto, afirmando que era una creación de cabalistas o sacerdotes egipcios bajo la guía del mítico sabio Hermes Trismegisto. Y no todas las afirmaciones de los ocultistas eran erradas, pero estas son falsas. Es lo que me gustó de este, que sí tiene rigor histórico, al menos en eso. Todos los ejemplos primitivos son suntuosas obras de arte en miniatura, realizadas por artistas con pintura y pan de oro sobre papel grueso para patronos miembros de la nobleza. A todos estos mazos les faltan cartas. Entre las muestras existentes, 15 fueron creadas para la familia Visconti, los gobernantes de Milán. Cuando se descifró la piedra Rosetta a comienzos del siglo XIX, resultó obvio que en el lenguaje egipcio no había registrado nada que respaldara las teorías de Gebelin sobre el origen egipcio del tarot, así como de muchos otros ocultistas que en el siglo XVIII se aventuraron a decir que tenían un origen egipcio. Pero ya que en el siglo XIX se descubrió que, pues al analizar los jeroglíficos, no había nada que tuviera que ver con el tarot, pues ahí se cayó el teatro. Ahora vamos a analizar este libro, El Tarot para Principiantes, de P. Scott Hollander. Primero, algunas partes, y es lo que tienen en común casi todos los libros, bueno, al menos todos los libros que he leído sobre tarot, es que no tienen ninguna epistemología o no tienen ningún fundamento o argumento. O sea, no te dicen por qué lo hacen, ¿no? Simplemente te dicen, haz esto, y haz esto, y haz esto, y puras afirmaciones, pero nada que sustente esas afirmaciones. Es lo que tienen en común todos los libros de tarot. Y también me di cuenta cuando estuve echando las cartas ahí para probarlo, que nadie nunca me preguntaba por qué usaba una metodología o por qué usaba otra, por qué ponía las cartas en un orden o por qué en otro. Nadie me preguntaba nada. Todos simplemente aceptaban lo que yo decía, tal y como lo decía. Nadie nunca me hizo preguntas acerca del método o de los fundamentos que esto tenía. Entonces dice, el tarot puede responder a todas sus preguntas. Pues esas, pues una cosa es que si tomamos como respuesta cualquier carta que salga, pues sí responde, pero que le atine la realidad, no tiene que ver. Además también el hecho de que afirme algo tan maravilloso debería ir acompañado de muy buenas evidencias, pero no pone ninguna. Luego otra cosa interesante es acerca del asunto del destino o el libre albedrío, porque es una cosa que se pone dudosa ahí. Si uno adivina el futuro, entonces está negando el libre albedrío. Y en ese caso, pues, si las cosas ya están destinadas, ¿qué caso tiene saber el futuro si ocurrirá de todos modos? Y en caso de que no, entonces, ¿qué caso tiene saber el futuro si podemos cambiarlo y por lo tanto ya no sería el futuro lo que sabemos? Por eso es una cosa que es como eso de los viajes en el tiempo de desvivir a tu abuelo. Entonces es como de, y entonces, como cuando naciste para poder ir al pasado a hacer eso, pues igual es como de, ¿qué caso tiene entonces saber el futuro? Si se puede cambiar, pues entonces no es el futuro. Y si no se puede cambiar, entonces, ¿qué caso tiene saberlo? Porque de todos modos no lo vas a poder cambiar, así como di por rey. Otra dice, usted tiene la decisión final sobre el tarot y su significado. El tarot es una llave y donde existe una llave existe una puerta. Es una afirmación metafórica muy anfibológica y tampoco tiene evidencia. Eso de, suena bien, o sea, suena bien, pero ¿en qué te basas? Pues no dice nada, simplemente lo afirma, igual que es costumbre en esta clase de libros. Simplemente afirmar, 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 sin argumentar nada, sin sustentar nada, simplemente afirmar, 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 afirmar. Luego, que cada quien le dé su propio significado a lo que significa o se usa o se hace con el tarot, es una cosa que es como igual que la deconstrucción. Y cada quien puede hacerlo como se le dé la gana, entonces es que no hay nada aquí.
es que no significa nada, pues es un vacío absoluto. Igual que esos métodos de la deconstrucción, si cada quien deconstruye de una manera diferente porque no hay pasos específicos, pues entonces no hay ningún método, no hay ningún procedimiento y por lo tanto, donde cualquier persona puede hacer lo que se le antoje, entonces es que allí no hay absolutamente nada. Aunque por otro lado también esto como sentido espiritual, igual también la vida es como que también cada quien puede darle el significado que se le antoje y de todos modos pues nos vamos a morir igual, ¿no? Entonces no importa qué significado le des, te vas a morir de todos modos. Pues es una, aunque esa parte pues sí puede que tenga algo de coherencia en este sentido. Luego también dice, pero el tarot, especialmente los arcanos mayores, pueden ser usados como un camino para el desarrollo personal. Aquí es importante algo que no menciona y es cómo define desarrollo personal. Porque yo no me imagino a un matemático o un ingeniero que quiera perfeccionar sus habilidades viniendo a consultar el tarot. Porque es como de, no, ay, ¿cómo voy a aprender cálculo haciendo esto? ¿Cómo voy a aprender a hacer matrices así usando esto? ¿Cómo voy a aprender? Entonces, ¿a qué se refiere con desarrollo personal? Es la parte interesante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo omite, porque no dice. Entonces es el problema. El problema como tal, no me parece que, o sea, yo no lo tengo así en como de, es que esto debe ser destruido, ¿no? O que, es que nadie debería hacer esto, ¿no? Sino de, pues, argumentos, pues, buena metodología, algo bien hecho, pues, no puro afirmar pendejada y media, pues, sino algo bien. Luego, otra cosa interesante es que esto me parece que es una religión en sí misma, porque a pesar de que dice la autora que cada quien puede darle un significado diferente como se le dé la gana, aún así en algo coinciden todos, que es por lo menos en esa estructura de 78 cartas y sobre todo 22 arcanos mayores. Entonces, y también que suelen coincidir precisamente en esa secuencia, en ese orden, aunque lo que cambian son los simbolismos y las imágenes, ¿no? Las pinturas, cada una con sus propios simbolismos atribuidos y vinculados a una perspectiva más específica de alguna cosmovisión ligeramente distinta, pero coinciden en varias cosas lo suficiente como para preguntarse si acaso no podrían esto ser una religión independiente en sí misma. Porque una cosa que se me hace interesante es que las religiones más antiguas por lo general se fundamentaban en canciones. Por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, también textos, otro, la epopeya de Gilgamesh, un montón de textos antiguos de diferentes religiones antes de la escritura eran canciones, eran poemas, porque poemas y canciones no podían estar separadas en la antigüedad. Y es lo interesante, porque pues es cosa que también detallé y argumenté mucho más en mi libro del arte como el origen de la cultura, que las religiones son obras de arte. Igual que una obra de arte llega y nos roba el corazón, también las religiones no se fundamentan en argumentos, sino en las formas en que nos hacen sentir. Así hay algunas personas, por eso está muy vinculada a la estética, porque la estética es la manera en que vemos el mundo, nuestros gustos, también ligados a ciertas personalidades específicas, y como que las religiones tienden a producir ciertos patrones en la personalidad. Es algo que me gustaría mucho investigar, es lo que me gustaría mucho hacer alguna vez, aplicar un montón de test psicológicos a personas, sobre todo test de personalidad, a personas de diferentes religiones y ver qué religión tiene cada uno y ver si hay patrones entre la personalidad y la religión en la que creen y también si hay patrones entre los patrones psicopatológicos con la religión a la que siguen. Porque hay algunas, por ejemplo, ya que, por ejemplo, el cristianismo hace mucho énfasis en la culpa generalmente, aunque hay de variaciones a variaciones, de corrientes a corrientes. Pero todo esto de la culpa me parece que puede ir muy ligado a que se dé más frecuentemente psicopatologías ligadas a patrones obsesivos y a sentimientos de culpa en el cristianismo que en otras, ¿no? Igual que en religiones cristianas se censura mucho la sexualidad,
entonces es probable que también tengan problemas psicopatológicos relacionados a la sexualidad. En cambio, religiones como en la India, que tienen el Kama Sutra, pues yo no creo que ellos tengan muchos problemas con la sexualidad. Así, por eso sería muy interesante hacer un test así. Quisiera hacerlo algún día, pero es una cosa que llevaría muchísimo tiempo y hay muchísimo dinero. Y entonces, pues, es interesante esto de si acaso será el tarot una religión independiente, porque aunque pues no todas las religiones tienen que asistir a una iglesia o una madraza o una mezquita o una sinagoga. Muchas religiones pueden ser más solitarias o más individuales. Y esto podría ser una religión en sí misma. Y lo interesante es que mientras que las religiones antiguas, sobre todo las anteriores a la invención de la escritura, solían fundamentarse en un texto sagrado que era originalmente un poema y a la vez canción, otras religiones posteriores se fundamentan en textos sagrados, que pues es parte de la literatura también. Y en cambio, no le veo mucho de extraño que pudiera existir también una religión fundamentada en otra arte que sería la pintura o el diseño gráfico. Igual que, por ejemplo, hay me parece hay una religión que ha estado saliendo relacionada pues, de Star Wars, de gente que de verdad hablan así como si fuera real todo o sea, quizás el cine en algún momento llegue a ser que haya una religión que su fuente sagrada sea una película. Entonces, así, pues vienen de las artes, pues y es que las artes son las que influyen en nuestros sentimientos, nuestros afectos. Por eso está muy interesante el que si acaso esto podría ser una religión independiente, una religión que se fundamentara no en un texto sagrado, sino en un patrón de pinturas o en un patrón estético de pinturas o de imágenes gráficas, algo así. Otra cosa que dice la autora es, cualquiera que sea el origen del tarot, es claro que el simbolismo es universal y está dirigido a diferentes culturas y filosofías. El tarot ha sido usado por personas de todas las religiones, razas y tendencias políticas que a su vez han desarrollado sus propias versiones de la baraja. A mí me parece esto que se contradice a sí mismo, porque si es un simbolismo universal, entonces ¿por qué habría necesidad de hacer un montón de versiones diferentes de la baraja con diferentes simbolismos e imágenes? Pues entonces no es un simbolismo universal. Además, también hay algunos contraejemplos. Primero que nada, es un hecho que no hay filosofías perennes, no hay simbolismos universales, no hay religiones universales. Lo que hay es cultura humana y las culturas humanas varían, se transforman y están sujetas a un montón de cambios, de destrucciones, deformaciones, alteraciones, engaños hechos a propósito, a la política, la guerra y al comercio. Y aquí les pongo dos contraejemplos. Primero, en el judaísmo, no comeréis nada con sangre y no practicaréis adivinación y astrología. En Levítico 19:26. En el cristianismo, que también viene de allí, dice, fuera los perros, los hechiceros, etcétera, en Apocalipsis 22:15. Pues así hay muchos ejemplos de cómo en el cristianismo, en el judaísmo, estas cosas del tarot, de la adivinación y demás están rechazadas, no se practican. Por lo tanto, eso que dice la autora de que el tarot se usa en personas de todas las religiones, pues es falso. También dice, el único punto en que todas las autoridades concuerdan, y aquí es curioso porque se pone a mencionar un montón de teorías, o pudieron haber sido teorías en su tiempo, ¿no? Antes de que fueran desmentidas, es que menciona, y es lo que no me gusta, se me hace burdo, es que menciona un montón de teorías, ¿no? Es que unos dicen que es un libro de Thoth, que fue escrito, que lo dijo el Papus, que los egipcios ocultaron su sabiduría en unas cartitas para jugar, cosas. Y otro montón de teorías extravagantes, completamente alejadas de la realidad histórica. Y entre ellas menciona la teoría histórica académica, la que sí está fundamentada en evidencias, la menciona como una hipótesis cualquier otra y sobreabundan el montón de otras hipótesis completamente descolocadas. Y luego dice esto, todas las autoridades concuerdan.
es que el tarot, especialmente los arcanos mayores, contienen un libro completo de conocimiento esotérico que puede guiar a estudiantes dedicados a un entendimiento de sí mismos y de los misterios de la creación. A mí se me hace como... ah, primero, porque pone como todas las autoridades y los que dicen que no, que entonces a menos que llame autoridades únicamente a los que le dan la razón a su perspectiva. Y otra cosa es también esto del conocimiento de sí mismo. A mí se me hace que está algo, pues en los tiempos pasados podría ser una perspectiva aceptable, pero el problema es que todos tenemos puntos ciegos y por eso necesitamos el de la vista de otro que pueda señalar nuestros puntos ciegos. Por eso a mí no me parece un buen camino de autoconocimiento. A mí se me hace que en comparación es como ir con un psicólogo y enfrentar tus verdaderos traumas, cambiar realmente, enfrentarte a ti mismo de verdad con alguien que te señale tus puntos ciegos. Y del otro lado, no, yo quiero jugar a la baraja. Aunque lo que sí es que, igual que pues en todas las obras de arte, podemos proyectarnos. Si alguno de ustedes tiene un amigo que practique la pintura, la música, la poesía o cualquier otra cosa, se habrán dado cuenta de que diferentes personas pueden ver en una misma obra de arte cosas completamente distintas y que embona cada uno con su propia manera, ¿no? Con su propia personalidad y su propia historia. Eso ocurre no porque el tarot tenga simbolismos universales o cosas, es porque son obras de arte. Y toda obra de arte tiene ese efecto. Por eso sí es posible que uno mismo, al echarse las cartas uno solo, encuentre algunas cosas que le sean a cierto modo un reflejo de uno, pero esto es algo que ocurre con cualquier obra de arte y no solamente con esto. Por eso sí me parece que en cierto modo sí es como que parecido a un test proyectivo, pero solamente cuando uno se lo aplica a sí mismo. Cuando uno se lo echa a otro, pues ahí sí no creo, porque será más bien los prejuicios que uno tiene acerca del otro.